De acuerdo a la resolución que nos menciona 454 de marzo 18 del 2020, en la cual establece realizar cambios obligatorios en el nivel del campo 41 en los archivos de la pila, este campo 41 que es salario integral, que es a partir del 1 de julio, que se llamará tipo de salario de acuerdo a la resolución. Mi nombre es Lina Marcela, voy a estar con ustedes en este lapso de tiempo, hasta las 12 con ustedes, con el proceso de explicación y luego con las preguntas o las inquietudes que ustedes tienen en el chat y yo responderé una a una. El Ministerio de Salud solicita reportar el campo. En ese campo, como yo les estaba mencionando, a partir de ahí en la resolución nos menciona que a partir del 1 de julio el salario integral pues ya no sería llamado salario integral, sino tipo de salario. Aquí nos menciona en la resolución cómo debemos nosotros presentar nuestra planilla, nuestro plano, para los separadores de pila, de acuerdo a la resolución 454. Para la subpresentación debe ser la X, sería tipo de salario, para aquellos salario integral sería representado por X. Para esos contratos que son contratos con salario fijo serían F, y para aquellos contratos con salario variable sería la V. Se debe marcar X cuando el salario sea salario integral, F cuando sea un salario fijo y V cuando sea un salario que sea variable. Entonces ahí mencionan según la resolución, lo que son obligatorios. Ya para las novedades mencionadas son obligatorios para los tipos de cotizantes. La resolución nos menciona que esos tipos de cotizantes deberían ser 1, 2, 20, 22, 32 y 58. Para los otros tipos de cotizante, en este campo 41 se van a reportar en blanco. Entonces, todo lo que genere en esta resolución para aquellos cotizantes que son de 12, 19, 23 y 51, pues estos no van a llevar nada, sino que van a ir en blanco. Cuando ustedes presenten el archivo plano, cuando yo les muestre ahora, van a aparecer aquellos que son en blanco, entonces no son obligatorios según la resolución. Entonces, ¿en qué momento para ustedes van a entender o cómo entendemos cuándo marcar F o cuándo marcar V, que es un salario fijo o que es un salario variable? Nosotros tenemos que tener claro que cuando sea variable, que sea salario integral, así sea fijo o variable, así sea salario integral, gane horas extras o gane comisiones o bonificaciones, siempre va a primar que sea integral, salario integral, eso debemos tenerlo claro, entonces llevaría X. Entonces, presentamos el primer escenario. Esperen un momento que esto se bloqueó. En el momento, por lo menos en el primer escenario de que de pronto me gano un salario fijo de 3 millones de pesos y en ese mes no voy a recibir ni variables, ni horas extras, ni comisiones, ni absolutamente nada. Entonces ahí no tendríamos problemas, sino que ya llamaríamos como F, sería fijo, porque no tiene ninguna variable. En un segundo escenario, pues esta persona, este empleado, no haga, además de los 3 millones que se gana, va a ganar horas extras, va a ganar bonificaciones en el próximo mes. Ese ingreso base de cotización es diferente, ya que con esa variación pues se incrementa. Entonces los meses anteriores pues no reporta esas horas extras, eh, esas bonificaciones porque simplemente no las ganó. Entonces, ¿en qué momento reportó F? ¿En qué momento V? Entonces, como lo reportamos en el IBC, pues como se incrementó ese mes, las novedades que se reporten es decisión del aportante. Entonces, cuando ustedes acuerdan un salario fijo y por ende existen trabajos adicionales como horas extras, bonificaciones y demás, pues no dejará de serlo por el simplemente de ganar esas horas extras. Entonces, cuando yo pacto mi salario en una empresa por una unidad de tiempo definida, este salario siempre va a ser fijo sin importar
otros pagos, o sea, otras variables que son horas extras, bonificaciones y bonificaciones. Entonces, cuando yo pacto con mi trabajador, tenemos que tener claro de que es un contrato fijo, es un contrato independientemente si gana horas extras y bonificaciones, porque es un contrato que mensualmente o quincenalmente se gana el trabajador. Entonces, simplemente por el simple hecho de tener un salario básico, un salario mensual o quincenal básico, es considerado como un contrato fijo, independientemente de que gane otras variables. Pero cuando ustedes entender para esta resolución qué es contrato variable, es cuando de pronto yo pacto con la empresa y firmo un contrato de trabajo donde mi contrato o mi trabajo va a ser de acuerdo a una actividad o un desempeño. Por ejemplo, cuando ustedes van a contratar a un trabajador para que me arme unas cajas en una bodega o como frente a esta pandemia, pues que la arme en la casa. Entonces, simplemente ustedes van a pagar de acuerdo a las unidades que, eh, que él armó o ese trabajo realizado, de cuántas cajas armó o cuántas cajas realizó. Entonces, voy a pagarle por ese trabajo. Ese trabajo es llamado al destajo. Entonces, por una labor o tarea realizada y que por esa actividad me van a pagar un salario. Entonces, en ese caso va a ser variable. La mayoría de ustedes tienen con sus empleados pactados salarios definidos, salarios mensuales, salarios quincenales, salarios semanales o catorcenales. Independientemente va a ser fijo, y así tenga horas extras, así tenga bonificaciones en esa quincena. Es considerado como fijo por el simplemente hecho de que ustedes le cancelen mensualmente, quincenalmente, algo fijo fuera de lo que se gane. Entonces, simplemente si ustedes tienen en sus empresas un trabajador, un vendedor que gana por comisiones, pero ese vendedor tiene un básico. Entonces, simplemente así gane por comisiones, así varíe cada mes, pues simplemente va a tener un básico, entonces es considerado un fijo, o sea, es considerado la letra F por el simplemente el hecho de que es un salario fijo y que se gana mensualmente algo fijo y en el contrato es pactado como salario fijo. Por favor, me confirman si ustedes visualizan una carta del Ministerio de Trabajo. Por favor, me confirman si la visualizan. Ok, listo. Aquí nos confirma una carta nos confirma Ciesa del Ministerio de Trabajo y nos aclara algo muy importante. Entonces acá nos menciona, acá en la parte de abajo, dice, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con fecha del 5 de octubre de 1987, considera que el salario no deja de ser fijo por en su ejecución se reconozca trabajo suplementario, dominicales, viáticos, ni por el pago en algún momento incluya bonificaciones esporádicas o condicionadas al cumplimiento de determinados eventos como el incremento de la producción. Por ejemplo, si las partes han acordado la remuneración por el servicio bajo la modalidad de salario fijo, pero además recibe otros monumentos constitutivos de factor salarial, como el trabajo suplementario o de horas extras, el salario fijo no va a dejar de serlo por el hecho de que el trabajador vea incrementado su salario. Entonces aquí nos explica claramente y nos da un análisis de lo que nosotros podemos visualizar de qué es salario fijo y qué es variable. Entonces aquí nos explica de que independientemente de que el trabajador tenga variables, pues simplemente es considerado fijo por el simplemente de tener un contrato con ustedes fijo y por el simplemente hecho de que tiene eh, mensualmente, quincenalmente algo fijo con ustedes constante, independientemente de sus variaciones. Entonces, simplemente es considerado
Variable es cuando ya es al destajo, es cuando es una labor o una tarea realizada o son esos contratos, esas construcciones o proyectos que ustedes cuando contratan eh, de pronto por una obra realizada, pues simplemente está por unos meses, entonces es considerada al destado. Esos serían reportados como V, que serían variables. Entonces ahí nos explica claramente del Ministerio de Trabajo que eh, cómo es considerado el salario fijo. Recuerde que nosotros los orientamos, pero ustedes son los que toman las decisiones, ¿no? Son las políticas establecidas y decisiones que ustedes tomen. Nosotros nomás realizamos una aclaración porque hay inquietudes y de pronto preguntas al respecto de qué es considerado fijo y qué es considerado variable. Recuerde que CIESA estuvo trabajando para adaptar esos cambios en el sistema de nómina web para que ustedes den cumplimiento a dicha norma, ¿no? Dar cumplimiento a la resolución. Entonces manifiesta que las compañías con el aplicativo que ustedes tengan en las versiones 1.20.130 y 1.20.331, o sea, las versiones que tengan de enero, marzo y mayo de este año, pues están disponibles las actualizaciones para que ustedes corran estas mejoras. También los que están del julio, septiembre y noviembre del año pasado, pues también pueden actualizar. ¿Cómo me actualizo en el sistema? Ya les voy a mostrar. Listo. Lo primero que ustedes deben realizar es correr esta mejora para que el sistema me muestre el archivo plano, los cambios que solicita la resolución 454. Entonces simplemente voy a ir acá a estructuración, consultas de actualizaciones, consultas de actualizaciones. Entonces, esto deben de hacerlo independientemente de si ya los actualizaron, solicitaron actualización, ustedes deben hacerlo. Si ustedes son de julio, septiembre, noviembre del año pasado, pueden hacer este proceso que yo les voy a explicar. Si ustedes son de este año, también lo pueden realizar. ¿Cómo? Por estructuración, consultas de actualizaciones. Primero lo que hace es descargas de actualizaciones y luego aplicar actualizaciones. No tienen que hundir o digitar nada en la parte inferior, simplemente descargas de actualizaciones y aplicar actualizaciones. Cuando usted descarga las actualizaciones, él hace un proceso, entonces simplemente esperar que el proceso termine y luego le doy a aplicar. Simplemente esas dos opciones, aplicar actualizaciones perdón, descargar actualizaciones y aplicar. Esta es la forma de que ustedes puedan correr las mejoras para que ustedes puedan visualizar en el plano esas X, F u V que nos está mencionando la resolución. Entonces, cuando yo tengo por lo menos, ¿qué hago cuando yo tengo un salario variable o un salario F? ¿Cómo lo hago para que me aparezca en el plano? Entonces, simplemente aquí en nómina, para poder cumplir con lo solicitado, con la resolución 454, pues el desarrollo, o sea, producción, utilizó una manera temporal, una manera fácil para que ustedes realicen el proceso. Entonces acá ustedes ingresan nómina, maestros, contratos, datos básicos del contrato, contratos. No, 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 no. Entonces acá buscamos un empleado y simplemente miramos cómo cumplimos con lo que dice acá. Entonces vamos a ver qué marca F, qué marca F y qué marca V. Entonces aquí en el sistema, cuando acá nosotros en la seguridad social
perdón, en el servicio está aquí marcado en nuestro empleado como salario integral, o sea que este check sí está encendido desde el inicio, todos estos contratos van a marcar X. Entonces, cuando este check sí de salario integral está activo, va a reportar X en el campo 41 sin importar cómo quede el check de póliza HUC. Entonces, simplemente si usted no, todos sus contratos que tengan salario integral, esto encendido y es considerado desde el inicio como un contrato salario integral, pues simplemente va a reportar en el archivo plano X. Cuando nosotros tenemos esos salarios fijos o variables, entonces simplemente acá en seguridad social, pues simplemente para aquellos que son fijos, que son los que más nosotros tenemos en la nómina, que son considerados fijos, pues aquí en la parte inferior, esta póliza HUC, pues simplemente va a estar apagada. Recuerden que para contratos fijos debe estar apagada. Para contratos variables debe estar encendida. Entonces, acá la explicación. Entonces, cuando este chat sí esté en blanco o apagado, va a reportar F. Cuando este chat sí esté encendido, va a reportar V. En el campo de la posición 41, en la posición 201 del archivo plano, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, simplemente aquellos empleados que ustedes dicen que son considerados variables que son pagados al destajo por una labor o tarea realizada, pues simplemente estos contratos le voy a encender este check sí. Me realizan muchas preguntas y me dicen, pero es que tengo que entrar a cada contrato para yo activar qué es variable y qué es fijo. Sí, no hay otra forma, cada contrato. Pero como ustedes tienen contratos por lo regular fijos, pues es más fácil. Entonces simplemente este check debe estar apagado. Para esos contratos fijos sí tienen que ir uno a uno, cada contrato, para ustedes encenderle si es variable. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, entonces miramos cómo realizamos la pila que ustedes lo realizan comúnmente acá en procesos periódicos, ya teniendo definido qué le vamos a marcar a nuestro empleado FF y qué le vamos a marcar a nuestro empleado V. Entonces simplemente vamos a hacer nuestra liquidación de pila o presentar la pila como nosotros siempre lo realizamos. Me realiza una pregunta Marcela, me dice Lina, o sea que para el pago de la seguridad social de julio debemos tener en todos los contratos fijos ese check apagado. Sí, señora, debe estar apagado si son considerados contratos fijos. Debe ser manual, sí, señora, uno a uno. Doña Beatriz me menciona si los trabajadores que vengan comisiones que son comerciales, si tienen el salario básico, si ganan mensualmente aquí en el salario. Acá tienen algo fijo y ganan más comisiones si son considerados fijos. Si solamente ganan comisiones, son considerados variables, o sea, comisiones esporádicas no están, o sea, constantemente en la empresa. Para mí, doña Beatriz, esos trabajadores que ganan por comisiones que son comerciales deben considerarse como fijos, porque ganan, o sea, ganan constante independientemente de las comisiones o variaciones. O sea, los que son considerados variables son al destajo. O sea, que de vez en cuando, esporádicamente, ustedes los contratan por una labor o tarea realizada. Bueno, continuando con el proceso,
Ahí en procesos periódicos, ustedes acá en autoliquidación, generación de autoliquidación, ustedes generan como siempre la pila como ustedes los generan. Acá yo ya la tengo lista. Obviamente, acá ustedes lo realizan como ustedes comúnmente lo hacen. El periodo para ustedes va a ser junio. Acá yo lo tengo ya como julio, pero el periodo de ustedes es junio. Entonces simplemente ustedes realizan el proceso, le dan procesar, le dan procesar. Acá dejamos que realice el proceso. Simplemente ustedes, acá en centro de operación, lo mismo que ustedes siempre realizan, el tipo de documento que ustedes van a llamar, el periodo que ustedes van a realizar, que es junio, y la sucursal que obviamente ustedes ya tienen amarrada a su empresa. Le dan procesar y luego ustedes exportan su planilla. El mismo proceso que ustedes realizan siempre cuando ustedes pagan la pila. Me pregunta Liliana, me hace una pregunta importante. Me dice, ¿para los salarios integrales la póliza HUC debe estar apagada? Sí, debe estar apagada. Pero independientemente de que la tenga encendida, es mejor tenerla apagada, pero independientemente de que la tenga encendida, va a primar el salario integral, Liliana. Esto es solamente para Marcela, esto es aplicable para el mes de junio que se va a cancelar julio. O sea, de aquí en adelante ustedes con esta resolución deben reportarlo así. Entonces acá en exportación planilla, llamo el lapso, exporto planilla, común y corriente como ustedes lo realizan. Cuando ustedes ya generen la pila, como ustedes lo realizan comúnmente, generan la pila del mes y la exportan, le abren el archivo, aquí el archivo plano. Recuerden que es el tipo de cotizante 12, 19, 23 y 51 que no están obligados van a quedar en blanco. Junio, para ustedes. Entonces genero el plano y me debe aparecer ella. Montenegro me debe aparecerme de nuevo, no con F, sino con V. Cuando yo, ahí en contratos, es donde yo marco, defino. Entonces, esto es lo que yo les quiero mostrar. Ella tenía F. Ahora, en este campo 201, no sé si lo visualizan, aquí marcadito, yo le marqué a ella en el contrato, perdón, en el contrato yo le marqué V, o sea, yo le marqué HUC para que me aparezca variable. Entonces, simplemente los HUC son encendidos para esos contratos variables que son por labor o tarea realizada, que me aparezcan en el plano V, o sea, como un contrato variable.
Los que están en blanco son los que yo les menciono que no están obligados a reportar según la resolución 454. Adicionalmente al tema del campo 41 de la resolución 454, también debe reportar la clase del riesgo al cual pertenece al afiliado. Entonces, esto también es algo nuevo que les debe aparecer. Toda esta fila de acá, esta fila de acá. Toda esta fila de acá es la clase de riesgo a la cual pertenece el afiliado. Entonces, solamente aparecen en blanco y se excluye los cotizantes que no están obligados a cotizar el sistema general de riesgo laborales, como los cotizantes Aprendiz SENA que están en la etapa electiva. Entonces, esos campos va a aparecer en blanco por ese motivo. Entonces, simplemente ustedes visualizan acá en este campo en el campo, en la posición 201, en la parte de acá, las F, las X, que es para salario integral, y todas las Fs que son considerados contratos fijos, que ustedes a sus empleados les pagan mensualmente, quincenalmente, algo básico, independientemente de las horas extras, bonificaciones y comisiones que ellos ganan. Entonces simplemente son considerados como fijos y acá yo le estoy reportando en mi plano para pagar a mi operador estos contratos fijos. Entonces, ¿cómo sé que yo me actualicé y cómo sé que esto está bien para yo subirlo a la pila? Cuando yo exporto mi archivo, esto en esta posición 201 debe aparecer. Recuerden que es la posición 201. Entonces ustedes lo buscan y debe aparecer las X, debe aparecer que son salario integral, debe aparecer las F si ustedes tienen contratos fijos y variables si ustedes tienen contratos variables. En este caso, pues son todos fijos. Yo le encendí a este empleado una V para que ustedes vieran quería variable, que usted aquí en contrato, usted aquí en seguridad social, la pestaña de seguridad social, usted les marque HUC, entonces me va a aparecer en el plano V de variable. Y ustedes presentan, guarda su archivo común y corriente como ustedes lo guardan en una carpeta aparte, no sé cómo ustedes lo realicen el proceso, y lo presentan a la pila, lo cargan desde el operador y así es que funciona eh, la aplicación de la nueva resolución 454. Recuerden que ustedes tienen que aquí por estructuración, consultas de actualizaciones, deben correr esta mejora. Simplemente en descargar y aplicar ustedes ya corren esta mejora para que les aparezca el archivo plano como yo les estoy indicando. Entonces, para aquellos contratos que son considerados o son catalogados desde el inicio como salario integral, pues simplemente esos empleados van a aparecerles X y para aquellos empleados que son fijos, pues aquí debe estar en póliza HUC apagado para que me aparezca F. Y si yo estoy considerando que este empleado es un salario variable, es un contrato variable, pues simplemente para que me aparezca la V en mi archivo, pues simplemente le enciendo póliza HUC y le doy guardar. Recuerden darles guardar porque entonces no va a aplicar ese cambio. ¿Por qué me aparece en blanco en la posición 201? Porque son los que no están obligados a reportar según la resolución. Entonces acá la resolución nos menciona, acá en la resolución 454, ya les muestro.
Para Marcela, aquí en la página 19, no la encontraba, aquí me dice algo muy importante. Dice, obligatorios para los tipos de cotizante 1, 2, 20, 22, 32 y 58. Para los temas de tipos de cotizantes se van a reportar, para los demás tipos de cotizantes se van a reportar en blanco. Entonces, los que son 12, 19, 23 y 51, que no están en la resolución, que sean obligados para esta resolución, pues simplemente me van a aparecer en blanco en el archivo plano, porque en la resolución no están obligados a reportar ni V, ni F, ni X. Entonces simplemente es por eso. Entonces, cuando yo realice mi actualización, pues simplemente el sistema me va a reconocer y se va a coger a la resolución y se va va a ver reflejado en el archivo plano. Si no han realizado, si ya pagaron esta pila, deben comunicarse con el operador si no han realizado esos cambios, porque pues tengo entendido que eso tenía que realizarse y poder presentarlos así. Wilmer me dice que si tiene un contrato fijo, esos contratos fijos son considerados cuando yo contrato y pacto con mi trabajador cancelarle mensualmente, quincenalmente, catorcenalmente, semanalmente. Ustedes se acuerdan con el empleado y crean su hoja de vida, o sea, crean un contrato, ¿no? Entonces simplemente ustedes acá en seguridad para Wilmar o para los oyentes, pues simplemente aquí lo tengo como apagado. Aquí en mi contrato, en la pestaña de seguridad social, pues simplemente va a aparecer aquí en póliza HUC apagado. Entonces debe estar aquí apagado para que me reporte aquí F acá en el archivo plano. Ya expliqué, me preguntan que por qué en la parte de arriba la está en blanco. Son los que no están reportados y los que no están obligados según la resolución 454. Entonces simplemente aquí nos menciona los que son obligatorios, 1, 2, 20, 22, 32 y 58. Los demás, aquí mismo dice la resolución, los demás deben estar reportados en blanco. Aquí menciona las responsabilidades del aportante a suministrar esa información, pues es obligatoria. Entonces acá la resolución es responsabilidad del aportante suministrar esa información a los operadores, pues simplemente entonces que salario integral X, salario fijo F y salario variable V. Entonces simplemente ustedes generan las actualizaciones, corren el proceso, como yo les expliqué, descargar actualizaciones, aplicar actualizaciones, para que me aparezca cuando yo genero mi plano, me aparezca esta posición 201, que son las F, las V y las X. Simplemente yo realizo mi proceso normalito. Acá en nómina, procesos periódicos, acá en autoliquidación, genero mi autoliquidación,
genero mi autoliquidación normal como yo lo realizo, exporto mi planilla normal, llamo el periodo estoy, que yo voy a presentar, que sería junio, para este mes, para julio, y simplemente lo exporto y me genera el archivo plano para yo cancelar a mi operador. El proceso es muy sencillo. El proceso es que ustedes actualicen, corran las mejoras para que me aparezca en el archivo plano y también tener entendido que para ustedes es un contrato fijo, que es un contrato variable y pues obviamente el salario integral, pues tenemos entendido que va a aparecer X. Independientemente de las variables que se tenga ese empleado con salario integral, pues va a primar que sea salario integral y va a aparecer X. Si tienen un contrato fijo para el señor Wilman, siempre debe estar apagado el de la póliza HUC, sí. Si es un contrato fijo, ustedes de póliza HUC en la pestaña de seguridad social debe estar apagado. Para aquellos contratos que son variables debe estar encendido, pero para aquellos contratos que son fijos debe estar apagado, señor Wilman. Para los contratos para Joana Marcela Mera Figueroa, me dice que si le recuerdo que si tienen, los que tienen salario integral debe estar desactivado el HUC, sí. Los que tienen salario integral que tienen acá encendido, pues debe estar apagado el HUC, sí. Pero independientemente, siempre va a primar el salario integral, si sea que tenga horas extras, bonificaciones y comisiones, siempre va a primar, pero sí, debe estar apagado. Para que me reporte aquí en salario integral, que solamente tenga salario integral, igual me va a reportar aquí X. Cuando yo genere el plano va a aparecer X. Este proceso, como yo les he mencionado, es muy sencillo. Es un proceso donde ustedes corren sus actualizaciones, generan su archivo plano normal como ustedes lo realizan. Ahí en contratos ustedes definir quién tienen variables, quienes tienen HUC, o sea, quienes deben tener encendido que serían contratos variables, cómo deben aparecer, si son considerados contratos variables por la hora o tarea realizada, pues simplemente va a tener este encendido. Y si tienen contrato fijo, pues eso lo tienen apagado. Señora Marcela, Judy me realiza una pregunta. Dice que el operador me dice que dentro de esta misma resolución viene regulado el tema de las marcaciones de BST, que no debe marcar en el caso de que tenga una novedad de TNL. ¿Qué tan cierto es? No tengo claro lo que me estás diciendo para Judy. No sé de qué marcaciones está hablando ahí el tema del Judy. operador. Es que sí, o sea, sí van a aparecer, o sea, todo lo que tenga reportado el empleado, todos los tiempos no laborados, debe reportarlo. Obviamente ustedes realizan este proceso, lo único, ustedes realizan su proceso normal, ¿no? Lo que ustedes tengan lo que pasó en el mes, pues simplemente no nos han mencionado, o sea, yo no tengo conocimiento de lo que me estás diciendo, pero simplemente ustedes realizan el proceso normal. Independientemente de que si el empleado tuvo TNL, pues simplemente deben reportarlo como tal, o sea, simplemente ustedes exportan su planilla, generan su archivo plano tal cual, simplemente aquí la resolución menciona cómo debe aparecer ese campo, eh, o sea, me está confirmando me permiten un momento, por favor. Me están confirmando de que para Judy, que eso sigue normal, que eso como dice la resolución, sigue normal. Entonces, de pronto en ese caso, para Judy, pues de pronto que me muestres dónde aparece en la resolución, pero ya confirmé
y sí, que sigue normal como ustedes lo vienen reportando. No, no, no lo de pronto lo que te están diciendo, no, pero ya todo sigue igual. Simplemente es que en la resolución nos menciona de que este campo 201 debe aparecer. Simplemente eso. O sea, las variables que son, o sea, los contratos que son X, F y V. Y pues simplemente también, adicionalmente en el tema del campo 41, la resolución 454 obliga a reportar la clase de riesgo, ¿no? Que está aquí al final. Simplemente eso. Y si los que no aparezcan en blanco, pues simplemente son cotizantes que son aprendices SENA que están en etapa electiva. Entonces, eso no deberían aparecer, sino aparecen en blanco. Es lo que nos menciona la resolución, es lo que nosotros hemos verificado y es lo que debemos reportar en el archivo plano, en el campo 201, pues simplemente que aparezca según los contratos que ustedes tengan establecidos en su empresa. Y pues esto es toda la explicación que tengo, que se menciona en la resolución 454. No sé si tengan otra duda, otra inquietud. Pues no sé ustedes que tengan más preguntas, eso es todo lo que hay que hacer en la resolución. Es algo muy sencillo que, que tenemos aquí en Nómina Web. Simplemente ustedes actualizar y simplemente que ustedes estén claro cuándo encender esta póliza HUC que es, cuando son contratos fijos, tenerlo apagado y cuando son contratos variables, pues son tenerlos encendido. Y para aquellos contratos que son salario integral, pues simplemente me va a reportar X. Y simplemente ustedes realizan su exportación de planilla, realizan su archivo plano para cancelar al operador y simplemente eso sería el proceso para ustedes en nómina. Si esa desarrolló eso más sencillo para que ustedes lo entiendan más fácil y que de pronto no sea como tan traumático a la hora de presentar a ustedes la pila. Y simplemente entonces ese es el proceso. Y eso sería todo con la resolución 454. Que tengan un feliz día y cualquier duda o inquietud que tengan, pues simplemente pueden de pronto escribirme el correo